procurar la voluntad del Padre Celestial. Por eso nuestro Señor se constituye a sí mismo como camino, verdad y vida, porque Él es el camino que debemos seguir. Los pasos de Jesús son los pasos que nosotros también debemos dar. Y eso implica también entregarse en el sacrificio, ser una hostia viva para los demás, al ser alimento para los demás, como Jesús lo fue. Y para hacerse alimento tendría que sacrificarse. San Ignacio de Antioquía decía a sus fieles: no impidan que sea trigo molido para convertirme en pan. Entonces, él sabía que iba a ser sacrificado, que iba a ser triturado por las fauces de los leones. Y decía: no me lo vayan a impedir, que su amor a mí, si de veras me aman, déjenme ser pan para el sacrificio. Y entonces, es una de las partes que muchas veces nos cuesta a todos asimilar. Para hacer pan celebró la última cena. No solamente al resucitar, no solamente resucita ese cuerpo glorioso, sino que da el poder a sus apóstoles de hacerlo presente, resucitado en la Eucaristía. Por eso nos alimentamos del pan que da la vida. Ese pan eucarístico donde está Jesús presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es un recuerdo, es una actualización del sacrificio de Cristo. Es volver otra vez en cada Eucaristía a entregarse para salvación del hombre, para purificarlo del pecado. Por eso dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque Él es el alimento que da vida eterna. Pero dice: me han visto y no creen. Hay dos formas de creer, pero sin que implique más en nuestra vida, seguir igual, seguir. Y otra forma de creer es creer y hacer de lo que creemos una forma de vivir, de tal manera que vivamos, pero vivamos siempre alimentándonos de la Eucaristía, el pan de los ángeles, el pan del cielo, el pan que da la verdadera vida, ¿sí? El pan que alimenta para la vida eterna, porque tenemos el pan que alimenta para la vida terrena, ¿verdad? Y de ahí pues nadie puede excluirse de ese pan, de ese alimento, porque su cuerpo se desgasta, ¿sí? Ya cuando un enfermo deja de comer, malo, porque ya es señal de que ya está tocando los últimos momentos, ya cuando la persona deja de alimentarse. Y entonces espiritualmente, cuando las personas dejamos de comulgar, dejamos de recibir al Señor frecuentemente, malo. ¿Por qué? Porque dejamos de alimentarnos del pan que da la vida, y es signo de muerte también. ¿Por qué no comulgamos? A lo mejor tenemos el pecado de muerte. ¿Y por qué? Por eso el pecado mortal. ¿Qué mata? Si es mortal, algo va a matar. Y lo que va a matar es la vida de la gracia. Mata la vida en Dios, de Dios en mí. O sea, el pecado acaba con la vida de Cristo.
Y por eso cuando el alma se acostumbra a vivir en pecado mortal, termina pensando que no hay Dios. Dice el Salmo, el malvado se acostumbra pensando que no hay Dios. No hay Dios que le pida cuentas. No hay Dios, ¿verdad? Y si no hay Dios, pues no hay pecado. Y si no hay pecado, pues no hay por qué estarse preocupando por lo que viene después. Porque como ya maté a Dios, entonces el pecado mortal es, como lo decía Friedrich Nietzsche, filósofo ateo, ¿sí? Hemos matado a Dios. Y efectivamente, ¿para cuántas personas Dios ya no existe? ¿Para cuántas personas Dios es una interrogativa? ¿Para cuántas personas Dios simplemente es una idea? Por eso también el Señor nos habla de me han visto y no creen. Así como que es una forma de vivir, ¿verdad? Estas personas son muy católicas, pero pues no hacen nada extraordinario. No se ve de manera diferente. ¿Sí? No cambia nada. Porque los seres humanos nos acostumbramos a querer ver cambios. Y no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios no trabaja de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ya cuando se empiezan a manifestar ciertas cositas de cambio, ya ciertas actitudes de cambio, ya ciertas situaciones, es porque adentro ya está transformado. Es porque adentro ya hay algo que empieza a reflejar la luz que se transmite a los demás. Por eso cuando queremos ver avances en la vida espiritual, los peores jueces somos nosotros mismos, porque nosotros mismos siempre queremos ver qué hemos dejado de hacer, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, si avanzamos, ya siento que ya voy para atrás, parece que vamos como los cangrejos, mientras más caminamos, más para atrás nos vamos y bueno, ¿por qué? Porque siempre queremos controlar todo. Y siempre queremos saber si avanzamos sobre nosotros. Y no siempre es como nosotros lo pensamos. Porque nuestra limitación humana nos lleva a los extremos. O nos juzgamos demasiado buenos, o nos juzgamos demasiado malos. Y entonces no hay persona peor que yo. Aunque me vean bueno. O no hay persona mejor que yo. Porque hago esto, aquello, y entonces nadie hace lo que yo hago, ni como yo lo hago. Entonces sin mí las cosas no funcionan. Me hago el indispensable. Y esas dos formas no me ponen en el centro donde debe ser. ¿Por qué? Porque la virtud está en medio. Ni soy tan pecador como para que Dios me rechace, ni soy tan bueno como para que Dios esté absolutamente contento. Tengo mis pros y mis contras, mis cualidades y defectos, mis virtudes y pecados. Tengo mis propias luchas, tengo mis propias maneras de resistirme a la vida de la gracia. Tengo mi propia pereza espiritual en la que tengo que luchar día con día. Y sobre todo,
la necesidad de pedirle a Dios que no me abandone. Señor, no te merezco, pero te necesito. No es el merecimiento, es la necesidad que tenemos de Dios. Por eso, todo aquel que me da el Padre viene a mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera. Y siempre el Señor nos está invitando a ir a Él, a volver a Él. Y siempre nos está diciendo que tenemos las puertas abiertas. Por eso dejó su corazón abierto, para no cerrarnos las puertas del cielo. Por eso se quedó clavado en la cruz, para no apartarse de nosotros. Por eso que se quiso quedar así, abierto, herido, traspasado. ¿Para qué? Para que no tengamos excusas de que Dios ya nos rechazó. Dios no rechaza a nadie, ¿verdad? Porque esto es un misterio muy profundo. Todos somos un regalo del Padre Celestial para su Hijo amado. El regalo más valioso, más precioso, más preciado, más valorado de toda la creación eres tú, soy yo. Y toda la creación no vale lo que vales tú. Porque Dios no vino a dar su vida por la tierra, por los árboles, por el cielo, por las estrellas, por las galaxias. ¿O sí? ¿Por qué vino a dar su vida? Entonces valemos lo que vale la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es sangre divina. Y entonces nuestro valor es divino. Y no hay nada, absolutamente nada en toda la creación que valga lo que tú vales. Nada. ¿Por qué? Porque somos el regalo del Padre Celestial a su Hijo. Por eso cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? ¿A quién se lo dijo? A su Hijo. Somos imágenes del Hijo de Dios. Por eso, por muy bonita que sea la creación, por muy bonita que sea la fama, por muy bonito que sea todo, nunca jamás se va a comparar a la belleza de un ser humano. Jamás. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo va a rechazar el Hijo un regalo que el Padre le da con tanto amor? Es lo más preciado, lo más valioso. Por eso quiso vivir entre nosotros. Por eso se hizo uno de nosotros para convivir con nosotros. No es el pecado el que hizo bajar a Dios, el que hizo encarnarse a Dios. A veces se ha predicado demasiado que por nuestros pecados Jesús vino para liberarnos del poder de nuestros pecados. Eso no es la motivación de Dios. San Pablo dice que fuimos elegidos antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Antes de la creación del mundo, o sea, antes de que existiera todo, ya Dios había pensado en nosotros, ya Dios nos había elegido, ya Dios nos tenía en su mente, antes de todo tiempo. Y entonces la encarnación no iba a ser consecuencia del pecado, a liberarnos del pecado. La encarnación era un acto de amor divino en donde Dios expresa en el libro de la sabiduría: mi alegría está en convivir con los hombres.
porque Él quiso venir a nosotros. Y si nosotros somos pecadores, ya éramos elegidos antes de la creación del mundo, imagínense aquella por quien vino, pues ya había pensado en la mujer en que se iba a encarnar, elegida, inmaculada, santa, sin pecado, sin mancha, en su presencia en el amor. Entonces, la encarnación del Hijo de Dios fue por amor, porque Él vino a vivir entre nosotros. El maligno quiso estropear esa intención divina, manchando al hombre con el pecado. Pero Dios no desiste de sus planes. El amor es el que lo hizo encarnarse. El pecado es el que lo llevó al sufrimiento y a la muerte. Pero precisamente con el sufrimiento y la muerte venció el mal con su resurrección. Y así nosotros, el sufrimiento, las persecuciones, no son para destruirnos, son para glorificarnos. Quien sabe sufrir es porque ha sabido vivir. Quien no sabe sufrir es porque no ha aprendido a vivir. Porque el sufrimiento domina nuestra existencia, la embellece. ¿Cómo se utilizó el oro o la plata? En el fuego. Si no es sometida al fuego, por mucho que le quieran sacar, no le van a sacar nada, ¿o no? Entonces, si nosotros no somos sometidos a la prueba, ¿cómo queremos brillar como cristianos? Porque el Señor promete vida eterna. La voluntad del Padre es que no pierda nada de lo que Él me ha dado. Y yo soy un regalo del Padre Celestial para el Hijo, embellecido con el Espíritu Santo, para que Dios me vea y te vea como ve a su Hijo. Y dice, y que lo resucite en el último día. Y para resucitar, ¿qué tiene que pasar primero? Morir. Si no muero, ¿cómo resucito? Entonces necesariamente tenemos que ir muriendo día por día a diferentes formas que nos apartan de Dios. Por eso si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y no necesitamos morirnos físicamente, sino morir espiritualmente a todo aquello que no es la voluntad de Dios. Que no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Tampoco que tengo que sacrificarme, flagelarme, pasar hambre y hacer ayunos indiscriminados y después andar aquí todo el forma por todo lo que me privo. Porque el mandamiento es no matarás. Y a veces hay cosas que hacemos que parecen buenas, pero no son tan buenas, porque al final nos traen consecuencias. Por eso también, ¿verdad? Yo una vez quise hacer penitencias así como muy fervoroso, ¿verdad? Y me cargué una diabetes que todavía no se me quita. Para toda la vida me morí por andar de piadoso, sin una dirección, solamente porque sentía ganas de complacer a Dios. Y ni lo complací, ni me tuve la salud que pensaba, ni espiritual ni física. Nada me sirvió. ¿Por qué? Porque me faltó dirección, me faltó espiritualidad, me faltó guía. O sea, no todas las cosas por ser que son buenas ni convenientes. Por eso la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que
Es más importante privarnos del pecado que privarnos de alimentos, sobre todo lo esencial, porque a veces nos privamos de alimentos que necesitamos, que son esenciales, pero no nos privamos del pecado. Seguimos de envidiosos, de soberbios, del canelo, trae tantas cosas, porque es más fácil privar el cuerpo que privar el alma, porque los vicios en dónde están, en el cuerpo o en el alma. En el alma. Los vicios no están en el físico. Los vicios se arraigan en lo más profundo del alma. La enfermedad se manifiesta en el cuerpo, y cuando es del cuerpo vas al médico y te alivias, pero cuando es del alma te la puedes pasar por médicos y sigues igual, porque el problema no está en lo físico sino en lo espiritual. Y a veces una buena confesión, a veces dedicados más a la oración, se empieza a sanar el cuerpo. ¿Por qué? Porque se empieza a sanar el alma. Y entonces los vicios no están arraigados en el cuerpo. El cuerpo es un instrumento, un medio, pero el pecado se arraiga en el alma. Por eso muchas veces no nos podemos arrancar la casa y los queremos someter y dominar, hambriendo al cuerpo, sacrificando al cuerpo, pero sin sacrificar el alma. Y por eso terminamos y pues no hubo nada. No hubo cambios, no hubo nada, no hubo resurrección, no hubo vida nueva, no hubo eso que tenía ganas de alcanzar. ¿Por qué? Porque me concentré en el cuerpo y me olvidé del alma. Mientras no demos muerte a lo que daña nuestra alma, aunque sacrifiquemos el cuerpo, no nos va a servir de nada. Por eso los ángeles tienen que tener una liberación. Y así poder tener vida. Y si la voluntad del Padre es que tengamos vida eterna, no hay que esperar a que muramos para tener esa vida eterna. Ya la podemos tener desde ahorita, dando muerte a todo aquello que nos da muerte. Eso es lo más difícil. Santiago dice, todavía no han luchado suficiente, todavía no han derramado su sangre para vencer su propio pecado. O sea que tenemos que llorar lágrimas de sangre para poder vencer. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera conversión, no andamos buscando paliativos, mejoramientos. ¿Sí? No andamos buscando sentirnos bien nada más. Buscamos un verdadero camino que me enseñe a dejar aquello que me aparta de Dios. Pero cuando lo empezamos a realizar, todo el infierno parece que se pone de acuerdo para hacernos hacer exactamente lo contrario. Porque esta ya va a cambiar, este ya se decidió, pues ahora vamos a luchar contra esto porque ya se nos quiere escapar. ¿O no? Y si no hay una determinada determinación, a las primeras pruebas, corremos. Mejor le seguimos como estamos. Bueno, por eso nuestro Señor en este tiempo de Pascua
nos invita a seguir muriendo para seguir viviendo. Solamente el que muere puede experimentar una vida nueva. Si no es así, entonces no podemos disfrutar de lo nuevo que Dios nos ofrece. Porque la voluntad del Padre es resucitarnos. Y resucitar significa una manera diferente de vivir, de ver la vida, una manera diferente de expresarte, de darte a los demás. Por eso la modelo de entrega absoluta y total siempre va a ser nuestra Madre Santísima. Ella, sin tapujos, simplemente dijo: soy esclava del Señor, hágase según tu palabra. ¿Sí? Nunca le puso peros a Dios. Todo lo que ella dijo y todo lo que ella quiso, lo hizo con pleno consentimiento y consciente de hacer la voluntad de Dios. Entonces, sin pecado, imagínense que nada tenía resistencia al Espíritu de Dios. ¿Y a quién le enseñó eso? A su propio Hijo. ¿De dónde el Hijo saca a hacer la voluntad de Dios? Pues de sus papás. ¿Qué hacía José cuando soñaba? ¿Qué hacía José cuando soñaba lo que Dios le decía? Se ponía a preguntar a ver si era cierto. No sé. ¿Por qué? Porque su alimento era hacer la voluntad del Padre. Toma a Tomás, al hijo y a su madre y ve a Egipto. Toma al hijo y a su madre y regresa otra vez. Y ahí lo trae para arriba y para abajo. Y él nunca chistó ni lo más mínimo. ¿O no? ¿Cómo era María? Igual. Entonces, ¿cómo queremos tener un hijo diferente? Cuando sus papás eran así, le enseñaron a cumplir la voluntad del Padre al pie de la letra, ¿o no? Porque era verdadero hombre y aprendió obediencia con su propio sacrificio, dice la carta a los Hebreos. Si tenemos buenos papás, buenos maestros, entonces tendremos buenos hijos. Que aunque se descarrilan un tiempo, vuelven al carril otra vez. Pero si no somos buenos papás, si no enseñamos con el ejemplo, pues ¿cómo queremos tener buenos hijos? Bueno, no digo por ustedes, por los que nunca se acercan a Dios, ¿verdad? Los que claro están que dicen que están aquí. Por eso, pongámoslo bajo la palabra de nuestra Madre Santísima y que ella nos ayude a vivir de nuestra vida. ¿Sí? Nos ayude a matar aquello que no nos permite vivir según la voluntad de Dios y que nos dé la gracia de saber mantenernos siempre cercanos a la Eucaristía. Mientras comulguemos frecuentemente y nos confesemos frecuentemente, ¿sí? Estaremos siempre alimentados por el pan que da la vida. Por eso no se desanimen. Es que siempre con Dios es lo mismo. Pues sí, pues es la misma con los mismos, ¿no? El mismo con los mismos, los pecados pues son así. ¿Cómo queremos cambiar? Lo malo es cuando hay pecados graves, mortales. Ahí sí, eso sí tenemos que luchar por sacarlos de nuestra vida. Pero si son cositas de reflexión, de que me imagino, de que esto, que el otro, la vida cotidiana del hogar, eso no te quita la travesía. Y hay personas que ya no quieren comulgar simplemente porque ya se molestan, o con los hijos, o con el esposo, por algo que no quisieron, que no hicieron, que no. O sea, son pecados cotidianos, ordinarios, de vida familiar, que siempre los vas a tener. Preocúpate el día que les desees la muerte, que les desees algún mal, o que tú mismo, tú misma le hagas un mal, con la mala intención de dañarlos.
de palabra, pensamiento, palabra, obra, y lo hagas con toda la intención de hacerle su mal, entonces sí, no te acerques a comunión. Primero confiésate. Pero si te enojas por corregir, por desobligaciones y por cosas que son propias de enojar, eso no te quita la comunión. No es un pecado mortal. Si te enojas porque no quisieron venir a misa, o porque te rezaron, te faltaron al respeto, pues es normal. Es normal dentro de lo que cabe. ¿Sí? Lo ideal sería que no existiera eso, pero pues no lo podemos quitar. ¿Sí? El pecado sería que desearas un mal y guardaras ese resentimiento y vivieras con ese rencor, con ganas de hacer algo que si pudieras lo harías, aunque no lo hagas. Entonces si no te acerques. Porque perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a todos los que. De tal manera que si no perdona cada cual de corazón a su hermano, tampoco el Padre Celestial le perdonará a ustedes su pecado. Y para que haya un pecado así, no es tan fácil. Por eso, no se aparten de la Eucaristía por cosas triviales. Por eso le pedimos a Dios perdón antes de iniciar la celebración. Reconozcamos en la presencia de Dios nuestros pecados. Ahí tenemos la absolución de nuestros pecados veniales. Y por si faltara algo, distracciones en misa, entonces antes de rezar el Padre Nuestro, ¿sí? Al rezar el Padre Nuestro, también recibimos absolución de nuestros pecados veniales. De tal manera que ya estamos preparados para poder comulgar. Ya cuando no me siento a gusto con aquella, entonces me voy a confesar. Aunque no tenga pecados graves, aunque no tenga pecados mortales, ¿verdad? Pero sí